Bueno, nos habíamos quedado en esta, que era la última, Sí. que dice, si se calienta una determinada cantidad de un líquido, su volumen aumenta y en consecuencia aumenta su masa. Esa la vamos a marcar como incorrecta, ¿sí? Y ahora si quieren, acá al lado, vamos a sacarle el resultado. Podemos poner las justificaciones. La primera dice que habíamos dicho que era incorrecta, que era un sistema con un solo componente, esas las habíamos justificado. Yo quería principalmente enfocarme en la justificación de esta, que dice el óxido de sodio está formado por el elemento oxígeno y el elemento sodio. Si yo observo la fórmula molecular del óxido de sodio, que es algo así, que voy a poner abajo, me puedo dar cuenta que sí, que está formada por esos dos compuestos, por el sodio y por el oxígeno. Y que aparte, generalmente, los óxidos, bueno, van a ser siempre un oxígeno y un metal y un no metal. En este caso, va a formar una unión con el sodio, que es un elemento metal. O sea que va a formar un óxido básico. Y después, en este, dice, cuando el elemento oxígeno reacciona con el elemento hierro, se obtiene un óxido de hierro. Acá, lo que podemos hacer es la reacción de formación de esto, para que vean por qué esta era correcta. Esto sería hierro, que acá le vamos a poner los estados. Acá vamos a tener oxígeno. Este 2 iría abajo, pero como no podemos poner subíndice, lo dejo así. Y esto sería gaseoso. Acá iría una flechita. Y otro lado. Y lo que se me va a formar es esto. Bueno, ahí está la reacción sin balancear, o sea, lo que faltaría es balancearla para que quede bien. Y ahí lo que se me formaría es óxido. O sea que si yo veo la ecuación de formación, me puedo dar cuenta que si el oxígeno reacciona con el hierro, lo que va a formar, si es óxido de hierro o óxido ferroso, es la misma nomenclatura. Yo también, o sea, son distintas formas que hay de nombrar los óxidos. Yo usé una que es la tradicional, pero es óxido de hierro. Y después, en esta última, de que si se calienta una determinada cantidad de un líquido, su volumen aumenta y en consecuencia aumenta su masa. Esa es incorrecta porque si calentamos un cierto volumen de un líquido no va a aumentar en ningún momento su masa. A lo sumo lo que puede variar es, como dijimos antes, que era la densidad, que si yo varío la temperatura en un líquido, voy a poder variar su densidad, pero su masa no va a aumentar y su volumen tampoco. Entonces esa también la habíamos marcado como incorrecta. Después, la que sigue también, la gran mayoría de estos son también para que repasemos si es homogéneo o no, o Sí. heterogéneo. Y el siguiente punto, ¿lo querés leer vos, Sánchez? Sí. El 6 dice, las siguientes proposiciones se refieren a un sistema formado por 3 trozos de hielo flotando en una solución acuosa de cloruro de sodio. Marcarlas correctas y justificar su elección. La A nos dice que es un sistema homogéneo si tenemos un sólido flotando en agua, es un sistema heterogéneo porque hay dos fases. Una fase, perdón.
El sistema tiene dos interfaces. La interfase en realidad tiene una sola, porque es el agua y el hielo. Después la C. El sistema tiene tres fases sólidas y una líquida. Esta es incorrecta porque tiene una sola fase sólida y una fase líquida, que sería el agua con el cloruro de sodio. La D nos pregunta si el sistema tiene tres componentes. El sistema en realidad no tiene dos componentes, tres componentes, perdón, porque tiene cloruro de sodio y agua. Aunque el agua esté en forma sólida y líquida, tiene la misma composición. Entonces, esta iría como de la mano de la E, porque tiene dos componentes, el agua y la sal. La F pregunta si los componentes se pueden separar por filtración. El hielo se puede separar de la solución por filtración. Y la G dice si los componentes se pueden separar por destilación. El agua y la sal se pueden separar por destilación. Ahí marqué las que serían las correctas, las que nos Las quise marcar. correctas. Sí, porque yo con la computadora no puedo bien acá. No me deja. Después, no sé si quieren que avancemos un poquito más en las últimas, que como vos quieras, Santo. Como ellos quieran en realidad, porque no sé si llegamos a todas. No, esta la podemos demostrar si quieren para que la vean. Yo tengo un frasco que tiene agua y aceite y tengo Sí. acá 2 trozos de cuarzo, no sé si se llegan a ver bien ahí. Este es cuarzo rosa y este es cuarzo blanco. Esto es de mineralogía. Y los voy a meter dentro de este frasco que tiene agua y aceite. Voy a poner una hoja detrás para que lo puedan ver bien. A ver. Ahí, no sé si se llega a ver. Ahí se ve bien. Bueno, ahí abajo puedo ver los cuarzos, el agua y el aceite. No sé si se ve bien. Y en base a eso me pide que responda si es un sistema homogéneo o heterogéneo. Bueno, si lo ven acá, se puede ver claramente que es heterogéneo. Tengo los dos compuestos sólidos y los líquidos. Así que sería un sistema heterogéneo. Las vamos a ir marcando. Y después me pregunta cuáles son sus componentes. Sus componentes son agua, aceite y cuarzo, que son los que me da acá. Siempre es sin tener en cuenta el frasco que lo contiene. Y me pregunta cuántas fases hay y cuáles son. Bueno, acá lo pueden ver ustedes y pueden decirnos cuántas fases son las que ven y cuáles son. Son 3. Una del aceite, el agua y los cuarzos. Y la 9 era la que había mostrado recién, Ángeles, que tenía agua, cloruro de sodio, que sería sal, Sí. y azúcar. Acá. Para que la vean bien. Que no tiene ninguna fase. Ahí está. Y la 10 ya empieza hablando sobre preguntas sobre los métodos de separación. Dice, ¿qué método o métodos se podrían emplear para separar cada uno de los componentes de los siguientes sistemas? Cuarzo y sal. Bueno, como vimos, el cuarzo por ahí está en grandes fragmentos y la sal en pequeños fragmentos, y como son dos sólidos que se diferencian por ahí por el tamaño de las partículas que tiene, lo que podemos utilizar es la tría. Con una pinza podríamos separar el cuarzo de la sal. El B, que son dos líquidos, el agua y el querosén. Como el querosén es insoluble en agua, lo que podríamos hacer es separarla mediante la decantación.
que consiste en colocar la mezcla en un embudo de decantación, dejarla reposar, y el líquido más denso es el que queda en la parte inferior del embudo. Después, la C es azúcar, agua y carbón. Lo que podemos hacer primero es retirar el componente que está en estado sólido mediante la tamización o la tría. Y después nos quedaría el agua y el azúcar. Y para separarlo podríamos utilizar la destilación, en donde el agua se evapora y el azúcar queda retenida en el balón que se utiliza para este procedimiento, que es muy parecido al D, al D, que dice sal, hielo y agua. Como en el punto anterior el sólido lo podemos retirar por la tría o la tamización. Después nos quedaría la solución de agua y sal, que también podemos utilizar la destilación. En lo que consiste la destilación es, como dije antes, en un balón se coloca agua, en la solución, perdón, y luego se calienta hasta el punto de ebullición. Entonces los vapores de agua que se forman ascienden y salen por el tubo de desprendimiento, y al chocar con la superficie fría se condensan, cayendo gota por gota en un recipiente recolector. Creo que nosotras después, cuando le mostremos unas fotitos, tenemos un sistema de destilación que hicimos en el profesorado. ¿Querés que pasemos a eso ahora? Que justo tiene que Vale. ver con esto. Y ahí ya lo muestro. Y como la Les hago sal, una consulta, chicas. Ujú. sí, La tamización, ¿en qué consiste? La tamización es, por ejemplo, explícalo vos. como Te por un interrumpí. filtro se tamiza. La tamización generalmente es, por ejemplo, si vos tenés arena y algún otro compuesto más Un fino, poco por más ejemplo, que grande, la arena, o un claro, poco más grande, podemos tener, por ejemplo, arena y carbón. trozos de cuarzo por ahí un poco más pequeñitos, y los pasás por un tamiz. Un tamiz es como si fuese un colador gigante, pero de los que se usan, por ejemplo, para hacer té, o esos que tienen muy finita la trama. Entonces vos colocas esa mezcla sobre el tamiz, lo sacudís así, y te va a quedar sobre el tamiz el cuarzo o el compuesto que sea más grueso, y abajo se te va a filtrar, por ejemplo, la arena. Muchas gracias. Sí, no, los métodos de filtración no lo tenía bien en claro, así que fui anotando lo que estaba escuchando. Buenísimo. Anto, si me dejas compartir pantalla, Sí, le comparto las fotos del laboratorio. ahí Vale. terminé de compartir la mía. Me tenés que habilitar. Listo. Claro, como es el segundo Zoom, no. Acá está el balón de destilación. No sé si se ve, del que yo estaba hablando. La imagen del medio es la del destilador. Esas son las imágenes del laboratorio del profesorado. Son, Sí, son justamente, en primero vimos los mismos temas y fuimos al laboratorio a hacer todos los métodos de separación, y esas imágenes son de cuando nosotros cursamos primer año. ¿Querés que las expliquemos? sí. Iba a explicar la primera, que es, se ve que es un vaso de precipitado violeta. Lo que tiene arriba es una plaquita de Petri. Eso está sobre una malla y abajo tiene un mechero. Ahí lo que hicimos fue aplicar un cambio de estado. Lo que tiene adentro ese vaso de precipitado es yodo en forma sólida, y como se lo está calentando, el yodo generalmente en estado sólido es muy volátil. Entonces lo que hicimos fue que ese sólido pasó a estado gaseoso, pero como el gas estaba sellado dentro de ese vaso de precipitado, se empezó a condensar. No sé si llegan a ver, pero se ven unos pequeños pinchecitos negros debajo de esa placa de Petri, que serían el gas se vuelve otra vez a su estado sólido. Y así continuamente, Sí. porque esos mismos pedacitos de yodo que se forman, otra vez vuelven a pasar a estado gaseoso y otra vez se vuelven a condensar sobre la tapa.
Y en la segunda foto, en la del medio, es lo que yo estaba hablando recién de la destilación. Ese es el balón aforado, donde ahí tendríamos que poner el agua con la sal. Mediante el tubo que está en el medio es donde se evaporaría y se condensaría y caería en, a ver si, así, en el vaso de precipitado el agua. Y en Claro. el balón, ahí donde caería como el residuo de la sal en estado sólido. Ujú. Ese, Y lo que hay ahí en ese compuesto azul es una solución de sulfato de cobre. O sea, lo que lo sostiene se llama, esto es un pie, lo que está abajo es un mechero, está sobre una malla, eso se calienta, pasa por el tubo del medio, que es un tubo refrigerante. Eso en el medio tiene como si fuese un bucle por el cual va pasando agua, que por eso tiene una manguera que va conectada a la canilla. Va pasando agua constantemente y el agua se va por otra manguera que cae a la pileta. Y los vapores que se van largando del mantras, van siendo condensados en el refrigerador y de ahí caen al vaso de precipitado que está del otro lado. Y ahí puedo recolectar. Bueno, ahí en ese caso nos quedó lo azul que se ve ahí, son los cristales del sulfato de cobre y del otro lado el solvente. después hay una foto eh, del La última, laboratorio la vacío, última la foto que le última, pusimos es del laboratorio vacío, pero también estuvimos viendo que ustedes dieron las normas de de seguridad seguridad. del laboratorio. Entonces la quisimos poner porque ahí en la mesada se ve, por ejemplo, que hay alguien que tomó un café y dejó todo el cafecito Sí. y lo que comió. Eso no se hace en el laboratorio, eso está mal, No, no se hace. Y también no, se puede las ver, mesadas tienen que estar despejadas ujú, además. también se puede ver que habían dejado soluciones preparadas arriba de la mesada, que eso también está mal, tiene que quedar la mesada despejada y limpia. A mí me pasó, por ejemplo, una vez que fui al laboratorio con mi cuaderno de laboratorio de EDI, lo apoyé sobre la mesada pensando que estaba limpia y la mesada no estaba limpia y el cuaderno se me manchó todo y se me extinguieron todas las hojas y tuve que pasar todo el cuaderno porque la mesada no estaba limpia. Entonces si bien ustedes no conocen el laboratorio del profesorado por toda esta situación, nos pareció que estaba como interesante y que Estaba puedan ver bueno, eh, cómo sería cursarla y lo que ustedes deberían de hacer y llevar a la práctica en el primer año, porque estas imágenes son de nuestro primer año que cursamos. eh, y decir que vamos, por suerte, bastante al laboratorio y se hacen experiencias re lindas desde primer año y no solo en química, sino también en biología y en algunas otras materias. No sé si en didáctica de primero, pero de segundo, como ya es específica, también vamos al laboratorio. sí, en ambas materias, materias que por ahí se va en primer año en biología y en química, pero bueno, quisimos Ujú. poner imágenes que sean De de química, química y que tengan que ver con sí, sistemas materiales. con sistemas materiales. Y también para que, bueno, como dijimos recién, conozcan un poco y puedan ver si se cumplen o no las normas de seguridad, que vimos que también las estuvieron trabajando con la profe. Sí, a Eh, veces no, pero bueno. a veces no, pero bueno, eso es también porque uno tiene que estar consciente que si está trabajando con un grupo, o sea, uno como alumno en el laboratorio y se va, tiene que dejar todo limpio para el próximo curso que venga y no se tenga que poner a limpiar o a ordenar las cosas que dejó el grupo anterior que se fue. Y también esas normas de seguridad se aprenden a lo largo de la cursada, porque a veces uno empieza y no lo tiene por ahí tan claro cómo se manejan, pero de que se aprende y se respeta. La Ujú. mayoría de las veces sí. Después, Porque somos muchos cursos de química, somos 4, vamos mucho al laboratorio y nos tenemos que respetar entre todos, más las cosas que hacemos. después en la segunda imagen, Hacer bueno, una consulta. ujú, sí. ¿El cuaderno de laboratorio lo usaron durante toda la carrera o fueron El, siempre haciendo uno nuevo? el cuaderno de laboratorio, mira, nosotras cuando cursamos primer año no teníamos cuaderno Sí, de laboratorio. Nosotros empezamos a tener cuaderno de laboratorio en tercero porque tenés una materia específica que es laboratorio y lo usás para esa materia. Puedes tener un solo cuaderno para toda la carrera, pero por ahí se te va a ir dificultando el hecho de ordenar las experiencias y las distintas cosas que vas a ir viendo. Y cada profe por ahí te pide su cuaderno de Específico. distintas formas y, claro, y específico.
pero nosotras no tuvimos un solo cuaderno para toda la carrera, sino para los distintos EDI, que se llaman así los laboratorios, un cuaderno para EDI 1 y un cuaderno para EDI 2, que sería la EDI de tercero y la EDI de cuarto, que son laboratorios específicas. Igual la realidad es que deberíamos tener como un laboratorio, un cuaderno para todos los años, porque vamos mucho al laboratorio y a veces se te pierde, viste, alguna experiencia, por ahí esa materia justo no te pide cuaderno en laboratorio. Pero pasa el tiempo y después capaz que no te acordás bien cómo se hacía la experiencia o qué objetivos tiene o cómo la podés hacer para que te salga bien, porque la probaste un montón de veces, porque a la primera no sale. Entonces, si ustedes ya desde ahora pueden tener ese hábito de tener un cuaderno de laboratorio para todas las Sí, experiencias, le va a nosotros tenemos reservir. que armar uno para los cristales. Sí, por eso consulto. Bueno, Y les va a reservir. sí, porque, bueno, por ejemplo, en el caso de los cristales, nosotros también hicimos cristales creo que a lo largo de toda la carrera, y cuesta mucho, generalmente no salen a la primera vez, cuesta mucho que salgan, sobre todo si vas a hacer el crecimiento de las semillas de los cristales, y es tirar la solución, volver a empezar, y así es con todo. Nos pasó también de hacer alcohol en gel, y capaz que la primera vez que intentás hacerlo no te salió y te das cuenta que estábamos haciendo algo mal, y bueno, está bueno tener un registro de me confundí en esto y lo reemplacé por esto, o no hay, no sé, tal reactivo en el laboratorio, pero lo pude reemplazar por esto y lo pude hacer igual, llegué al mismo resultado. Eso te sirve un montón, a la larga te sirve bastante. Saber a prueba y error porque ya lo pasaste para no volver a Sí, pasarlo anotar tampoco, por eso todo con lujo y sí, detalle para que no sí, perder sí. nada. Sí, sí, Buenísimo, gracias. está bueno que lo tengan ya desde el primer año, porque bueno, como le Sí, decimos nosotras, no tuvimos cuaderno de No, laboratorio en primero y segundo, y sí en tercero, y por ahí al principio nos costó bastante, o sea, acostumbrarnos. Y lo que mi recomendación por ahí personal, si en algún momento, esperemos que sí, que vuelvan las clases pronto, si van al laboratorio, que por ahí no sea un cuaderno tan grande el que lleven al laboratorio, porque la mesada, si bien es grande, por ahí uno tiene que estar espaciado o cómodo, y por ahí no tenés el espacio para estar uno al lado del otro con el cuaderno. igual el laboratorio ese es muy chiquito, es como, no es tan grande. No. no, Pero chiquito. está bastante, o sea, incluso en las imágenes que tenemos, bueno, hay cosas que tiene ahora que en las imágenes no Sí, se salieron. ve que está equipado, pero el lugar, la mesada es como muy chica. Sí, igual, generalmente nunca solemos ser Somos muchos en la poquitos. carrera, somos poquitos, y así que queda bastante cómodo. eh, Desde mi experiencia, lo que les puedo decir que fui bastante al laboratorio es que es chiquito, pero es bastante cómodo. Pero hay materias en las que sí son muchos, por ahí sí, pero se pueden dividir en dos grupos y hace uno primero una cosa y después el otro. No es un impedimento tampoco. No sé si hay alguna imagen más. Ah, la Una primera es de cromatografía. cromatografía. Y No la me acuerdo segunda, bien si no lo hemos utilizado, porque fue hace mucho, me parece. Un papel Pero secante. sí, son tiras ese por no tener cuaderno, por no tener cuaderno en el laboratorio. Son ¿viste? Son Quiero, tiras, chicas. sí, de papel secante. Supongo que también se pueden a veces usar papel de filtro de café, también se puede usar. Bueno, la primera es la de cromatografía, la primera imagen que eh, eso es una experiencia que es tuya, ¿no, Angie? Sí. Sí, en cuarto la hicimos, creo, el año pasado, porque yo cursé 2 años cuarto. No me acuerdo si es, porque la hicimos en cuarto y después no sé si en primero, en segundo. Porque a veces, viste, faltás y justo faltás y hay una experiencia, también pasa eso mucho, que yo por eso no me acuerdo. Y la segunda ese es un ¿Y qué balón. pusieron igual en el papel secante como para que se haga así? Eh, En- Yo en primer año, las que hicimos de cromatografía de papel secante, lo que hicimos fue poner tinta de fibrones. En mi caso, como yo no tengo imágenes, pero lo que hicimos fue poner tintas de fibrones, y eso se lo pone sobre un vaso de precipitado con alcohol. esto Le me pones parece que las tintas seguro. papel, del papel secante, las pones dentro, y la idea es ver la movilidad, o sea, cuánto Es tarda la correcto. tinta en virar
en hacer esa mancha que se ve ahí, en degradarse. Sí. Esa es de cromatografía, y la de al lado es de destilación. Eso es un balón de destilación. Tiene como una pequeña llave en el medio. Y bueno, este justo arriba no tiene, pero generalmente arriba tienen también un tapón Sí, para que no se contamine la sustancia que vos tengas. Y abajo, que bueno, ahí no se ve, pero bueno, eso es un pie, pero abajo de esa llave generalmente hay un vaso de precipitado. Eso hicieron el año pasado en un año análisis pasado. químico, en cuarto, pero bueno, habían hecho biodiesel, si no me equivoco. El biodiesel es, bueno, es una forma de combustible y se mezcla aceite, etanol, se mezclan un par de compuestos, y lo que se hace es, una vez que está hecho, se lo pone en ese balón y se lo pone a decantar para que todo lo que sea residuos que vos te hayan quedado de esa sustancia se puedan ir y te quede el biodiesel y los residuos separados. Entonces eso se los deja. Como eh, se ve ahí, está más separado de ser la glicerina, lo que se ve más oscuro, Ujú. y el... Se ve arriba una pequeña línea Arriba, también. Ujú. sí. Sí, Otra cosa que bueno, que es importante, que justamente ahí se ve, es rotular las cosas. Como se ve, ahí dice que es biodiesel, del año que es, que no se toca, y la fecha que tiene. Eso también es muy importante para cuando ustedes puedan tengan la oportunidad de ir al laboratorio, que tengan en cuenta que las cosas se rotulan. porque Eh, si no la rotulás, podés, Cuidás. sí, se la pueden tirar o piensan que no sirve, entonces se ponen a Se lavar tiran. las cosas y se tira. Por eso siempre Eh, hay que... y también al momento de hacer, rotular también lo que estamos haciendo, y cuando nos vamos se lava y eso sale, porque bueno, se escribe Ujú. generalmente con fibroncito. Eh, Sí, sí. pero bueno, esa es la idea, era que puedan ver cómo es el laboratorio y que vean cómo nosotras por lo menos hicimos los distintos tipos de métodos de separación o de cuestiones relacionadas a sistemas materiales. Después creo que de ese no sé si tienen alguna duda de lo que vieron en alguna de las fotos o de alguno de lo que hablamos. Dejó de compartir. No, no. Por ahora. Bueno, nosotras la semana que viene vamos a empezar con eh, El el capítulo capítulo 2. 2 de Udeva. Así que, por lo que vimos, están teniendo algunas dudas con respecto a los ejercicios, como nos vinieron contando en la encuesta. Le agradecemos mucho que hayan hecho la encuesta porque nos sirve un montón para saber cómo van con los temas. Así que sabemos que ese tema del capítulo 2 por ahí es el más complejo, y a partir de la semana vamos a empezar a hablar sobre la teoría y después, obviamente, sobre la práctica de los ejercicios. Ujú. Por eso hoy también quisimos repasar lo que era el pasaje de unidades, para que lo puedan tener en cuenta en el capítulo 2. Igual estos dos Zooms que hicimos los grabamos y los vamos a subir al Classroom, pero también les vamos a pasar el link al WhatsApp para que puedan verlo. Y lo que hicimos fue también, los ejercicios los resolvimos y los hicimos en forma de instructivo, por así decir, para que ustedes tengan una guía de cómo saber Cómo se hacer un hacen. ejercicio y qué tener en cuenta, cómo justificar, cómo elegir la correcta, que eso también se los vamos a subir ahora. Y la idea sería la semana que viene empezar a trabajar con el capítulo 2, y lo que tenemos planeado es separar los ejercicios, los que son de leyes gravimétricas, trabajar los primeros para no ver todo de golpe, y después trabajar lo que sería gases, que por lo que estuvimos viendo en la encuesta es lo que más les cuesta, gases, Dudas. y Sí. lo que más dudas presentaron, así que vamos a trabajar de esa manera. Eh, por si tienen dudas con respecto a ese tema, la semana que viene ya vamos a empezar de lleno con eso. No sé si hay algo que quieran preguntar, que quieran consultar. ¿A qué horario, chicas? El La horario, otra semana. el horario habíamos puesto que ustedes nos digan en qué horario les queda bien. Vimos que con la profe generalmente se conectan a las 8, pero por ahí les queda más cómodo otro horario, eso lo podemos mover, no hay problema. Ah, buenísimo. Así tienen un horario que puedan todos. Igual vamos a Cuando grabar yo todos diga, los Zooms, sí, para subirlos y que a ustedes les queden. Bueno, si no hay ninguna duda, creo que ya estaríamos, eso sería todo. sí.
Les agradecemos mucho que participen y que se hayan conectado. La verdad que para nosotras es una experiencia nueva y muy linda el poder ayudarlos, porque sabemos que el primer año cuesta, estuvimos en la misma situación de empezar la Sí. carrera y es mucho más difícil también empezar de esta forma, porque no todos tenemos la misma conectividad, no todos entendemos al mismo tiempo, al mismo ritmo, cuesta conectarse y lleva muchísimo más tiempo que el que nos llevaría por ahí ir a cursar. Presencial. Ujú. Cambiaron la didáctica. Sí, Es acostumbrarnos todos a esta forma y cuesta, es todo nuevo. Pero bueno, mientras les podamos ayudar para poder hacerles un poco más llevadero toda la situación. un poco más liviano. Así que cualquier duda que tengan nos pueden escribir en su grupo de química o en el Classroom. En En las cualquier tareas. momento en las tareas y nosotras apenas lo veamos le vamos a contestar. Buenísimo, chicas. Gracias. Bueno, de nada, Bueno, chicos. muchas gracias Felicitaciones. a ustedes. Saludos. Gracias, Muchas chicas. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, Gracias. gracias.